Mi cuento se llama Los sueños. Este cuento lo narra una niña de una familia muy prestigiosa de un pueblo. Ella cuenta que todas las personas tenemos sueños y que a muchos se nos cumplen y a muchos no. Pues no es porque no sea posible, sino porque no queremos que esos sueños se cumplan. Ella cuenta que así pasaba con su mayordomo. Su mayordomo Alex había trabajado 10 años para su familia y en esos 10 años no sabían mucho de él, ya que él nunca era de contar cosas, no tenía mucho contacto con las personas y era muy respetable, era una persona muy seria y pues ellos le guardaban mucho respeto. Pero desde que él empezó a trabajar con su familia, empezaron a haber asesinatos en su familia y con personas del pueblo, pero nunca se supo hasta unos días después que él se murió, ya que encontraron en su dormitorio unas cartas que él relataba las muertes y los asesinatos de las personas que él había matado, valga la redundancia. Entonces, él cuenta, 19 de septiembre de 1963. Él cuenta que estaba con la tía Esther y ella estaba tomando el té. Él ya había empezado a hablar y a entrar en confianza con ella. Era una mujer muy perjuiciosa, le gustaban los lujos y la buena vida. Él relataba que esta mujer de, de joven había sido una mujer muy bella y había estado con uno y con otro hombre. Y a él le parecía que era un delito muy grave, pues ya que era mujer tenía que mantener su... no tenía que hacer actos de lujuria y tenía que ser una mujer virgen y casarse, pero esta nunca llegó a casarse. Entonces para él era un delito muy grave. Él la llevó a su consultorio donde él mataba a la gente o, como él decía, los hacía pagar por sus delitos. Y cuenta o relata que esta mujer sufría de nervios. Entonces esto se le fue más fácil para él para poder, para poder matarla, nada más que tuvo que ahogarla con una almohada y ya ella pagó por sus delitos según él. El 23 de octubre de 1964, él relata que mató a una mujer que era difamadora en el pueblo, pues él decía que este era un delito muy grave y que tenía que ser muy duramente castigado. Entonces él la llevó a su consultorio, como él le decía, y la empezó a desmembrarle las partes de su cuerpo. Él dice que nunca le había gustado ver cómo mancharse o ensuciarse mientras castigaba a una persona, pero con esta persona lo tuvo que hacer gracias a sus graves delitos. Él empezó a desgarrarla y después de haberla matado o asesinado, la metió en una cajita, todas sus partes de su cuerpo, y la puso en la puerta de su casa con una nota para su esposo que decía: por difamación y otros delitos más graves, su esposa ha sido severamente castigada. El 7 de mayo de 1970 relata que mató al alcalde, pues él dice que el alcalde era una persona que tenía demasiados delitos y que desde que mató a esta mujer le había encantado ver cómo se desangraban. Entonces a este hombre lo fue acuchillando y desangrando y le encantaba ver cómo se desangraba poco a poco. En, en 1970, de ese mismo año, él se enfermó muy gravemente. Entonces, él tuvo, en su carta relata que él fue a visitar a su padre. Él decía que él podía descansar en paz, ya que había podido matar y hacer justicia a todos los criminales que habían en este mundo, pero que le faltaba uno, que era su padre, el que le había frustrado la vida, pues ya que éste no le pudo pagar su sueño, su carrera o su adiestramiento. Entonces él dice que este señor le frustró la vida. Él va de vacaciones
ya que está muy enfermo, entonces va. Y al encontrar a su padre, se da cuenta de que no podía resistir ni un día sin verlo vivo. Entonces decidió matarlo a la hora del almuerzo, enterrándole un cuchillo y haciéndolo retorcer. Se lo llevó muy lejos y lo echó a los animales para que los animales desgarraran su miserable cuerpo. Cuando, cuando él des, mandó a matar a, cuando él mandó a los animales a su papá, cuenta que sintió una satisfacción muy grande al ver desgarrar y ver cómo la sangre bajaba de su estómago al suelo. La niña relata que todo esto pasó gracias a que que un sueño se volvió una obsesión y se frustró, pues no pudo cumplir su sueño de ser alguien que hiciera justicia. Y ese sueño se volvió una obsesión que terminó en enfermedad y solo lo hacía para satisfacer la ansiedad de matar. Fin.